Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Hoy quiero hacer un video relacionado con Meniscayan. Me han pedido este video y creo que es importante para entender qué es lo que estamos haciendo en el canal. Entonces, hoy quiero explicarles un poquito de qué es Meniscayan, cuál va a ser el foco de este canal ahora en adelante. Vamos a continuar con nuestra serie de videos, pero ahora vamos a darle como un giro, un pequeño giro al canal. ¿Cuál es el pequeño giro que vamos a dar? Vamos a enfocarnos en la sanación que venimos a traer, en la sanación pleyadiana que venimos a traer. Entonces, voy a comenzar primero diciéndoles o contándoles cómo fue que obtuve yo ese nombre de Meniscayan. Cuando Brian y yo comenzamos a abrir el canal, en uno de esos momentos que estábamos en esa planeación de cómo íbamos a hacer el canal, me canalizaron en una sesión de registros que el nombre del canal debería ser Meniscayan. Meniscayan básicamente refleja la sanación que vamos a hacer ahora en adelante y en particular en la 5D. Son técnicas de sanación que van a ir enfocadas en básicamente en sanar a las personas desde ellos mismos, no delegando esto a otra persona, sino básicamente desde uno mismo, cómo puede ayudarse a sanarse. Entonces, todas estas técnicas, dispositivos etéricos, terapias etéricas, todo esto van a ser invisible para nosotros, en teoría. ¿Por qué yo digo esto de invisible? Porque todos estos dispositivos etéricos trabajan con física cuántica. Y ustedes se preguntarán, Alexander, ¿cómo así? ¿Estás hablando de que Meniscayan y que, bueno, Meniscayan son las nuevas técnicas y terapias, y ahora estamos hablando de física? Y el tema es que estos dispositivos que vamos a empezar a trabajar trabajan desde de la parte etérica, desde otra dimensión. Por lo tanto, no podemos manipularlos, no los vamos a poder ver con nuestros ojos, pero los vamos a sentir. Entonces, para comenzar, quiero hacerles, como quien dice, un introductorio de qué es primero física cuántica, porque hablan mucho, en muchos canales hablan de que física cuántica, de que la relación que hay entre la física cuántica y la espiritualidad, se habla mucho, pero digamos que no hay una explicación concreta de cuál es ese link entre lo que es la física cuántica y la espiritualidad. Y también, ¿por qué no incluir las otras físicas dentro de esta parte espiritual? Porque al igual la física clásica, la astrofísica también hacen parte de nosotros. Entonces, ¿por qué hay por qué solo tenemos que ser cuánticos? Entonces, en este canal quiero explicar un poquito a modo de resumen, porque esto es hay mucha información con respecto a esto. Ustedes también lo pueden googlear, hay mucha información en internet. Pero bueno, voy a focalizarme en lo que es la física cuántica y cómo podemos trabajar con ella y cómo sanarnos, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es la física cuántica? Cuando empezamos a hablar de física cuántica, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente a la física que tenemos a nivel atómico, a nivel de partículas. Estamos hablando de la física que trabajan los átomos, los electrones, los protones a nivel minúsculo, minúsculo, minúsculo. ¿Por qué lo miramos
tan minúsculo, porque ahí es donde se originó todo. Entonces necesitamos volver al origen, a donde se originó todo esto. La física cuántica fue básicamente en donde se generó ese estallido, como dice, ese inicio a las cosas que vemos ahorita en esta realidad. Entonces, primero que todo, voy a irme un poquito hacia la parte científica. ¿Qué dicen los físicos de la física cuántica? Primero que todo, hay que entender que la física cuántica fue descubierta a principios de 1900, fue en 1900, alrededor de 1900, un científico con apellido Planck. Fue el primero que empezó a pensar cuánticamente, diría yo, en donde empezó a hacer unos experimentos con partículas de materia que cuando recibían o expulsaban calor empezaban a tener como un comportamiento bastante extraño, a lo que él llamó la catástrofe ultravioleta, en donde él empezó a decir, pero ¿por qué estas partículas llegan a cierto punto cuando empiezan a recibir o a emitir calor y de un momento a otro empiezan a tener un comportamiento diferente? Él empezó a hablar eso y lo más interesante de esto y es que él se dio cuenta que efectivamente esas partículas estaban trabajando en paquetes de luz y los cuales los llamó quantums. Entonces fue bastante interesante ese experimento que él hizo y ahí fue donde se empezó a originar desde la parte científica el tema de la física cuántica. Pero miremos un poquito qué cosas interesantes tiene la física cuántica y cómo podemos extrapolar todas estas leyes de la física cuántica en nuestra vida. Porque realmente todo en el universo, desde los planetas, las galaxias, ¿sí? Nuestro planeta, las plantas, todo, y nosotros somos 100% cuánticos. Entonces necesitamos tener esa claridad de la física cuántica. Entonces, voy a retomar un poquito, a devolverme un poquito con la física clásica, que la física que Newton nos hizo saber. ¿Sí? Fue el que desarrolló todo lo que son las teorías, todas esas fórmulas matemáticas que nos permitían calcular la trayectoria de un objeto en el espacio-tiempo. Entonces ya sabíamos, sí, ya tenemos, si yo tengo esta botellita de agua acá, si yo la boto aquí al suelo, yo puedo con instrumentos calcular cuánto tiempo va a tardar en caer al suelo. Entonces esta física nos ayuda a entender en la realidad en la que estamos, en esta dimensión. Cosa que es supremamente interesante porque nos ayuda a entender el porqué de las cosas. Y eso es lo bonito de la física. La física siempre se ha enfocado a darle una explicación lógica a lo que nos sucede, a los fenómenos físicos que nos pasan, ¿sí? Algo como lo que estoy diciendo ahorita, ¿por qué esta botella de agua cae al piso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la gravedad, ¿sí? Básicamente. Y ellos explican, y hay digamos, soporte matemático que nos permite, entender por qué suceden este tipo de cosas. Entonces la física siempre se soporta en las matemáticas y en la parte experiencial. Entonces experimentan y sacan sus modelos matemáticos y entonces es así como la física clásica ha podido demostrar casi todo. ¿Qué pasa cuando nos volvemos cuánticos? Uno dice, bueno, pues las cosas van pues igual. Muchas de las cosas que pueden funcionar en la física clásica como la que tenemos acá, pues pueden aplicar allá. Pero los científicos cuando empezaron, valga la redundancia, el estudio de la física cuántica, se empezaron a dar cuenta que los fenómenos de la física clásica no caben dentro de la física
cuántica, que la física cuántica tiene un comportamiento totalmente diferente. Entonces eso los desconcertó bastante, pero aún así siguieron investigando qué cosas interesantes tenía la física cuántica. Entonces empezaron a ver empezaron a observar una serie de fenómenos supremamente interesantísimos que nos va a permitir ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con nosotros en nuestras vidas inclusive. Entonces, una de las cosas interesantes, hay dos fenómenos en particular, hay más fenómenos que han estado ellos mirando, pero voy a focalizar este video en dos en particular. Y es el tema hay una teoría que se llama la teoría de la ranura, de las dos ranuras. Es una teoría cuántica que comenzó en que un científico empezó a decir, ok, yo quiero mirar cómo es que funcionan estos protones cuando yo les coloco algo en la mitad, algo que los obstruya. Entonces voy a mostrarles en un dibujito más o menos qué fue lo que cuál se fue el experimento. Entonces, en uno de los experimentos que ellos hicieron fue básicamente con unos fotones de luz. Pusieron acá como había como un cartón, podríamos decir, colocaron un objeto y que tenía dos ranuras. Y empezaron a observar que todos los fotones que pasaban por esas dos ranuras empezaban a tener un comportamiento supremamente extraño. Dicen, pero ¿cómo así? O sea, estamos teniendo un patrón de interferencia, era lo que ellos estaban teniendo, en lugar de algo como esto, que es básicamente ver que cada vez que yo proyecto la luz, que eso sucedería en la física clásica, yo coloco un objeto y entonces se va a ver la luz así proyectada. Pero no, encontraron fue esto. Entonces se empezaron a aterrar. Wow. ¿Por qué? O sea, empezaron a decir y a teorizar qué es lo que está sucediendo con la física cuántica. Entonces, ¿qué han podido teorizar y qué han podido hacer los científicos ahorita? Entonces, han podido descubrir que este protón, puede estar en este lado o en el otro lado de la ranura al mismo tiempo, o no estar. O sea, empezaron a entender, los protones pueden tener diferentes estados, puede estar a un lado o al otro, o no estar. Y es muy interesante esto. Entonces empezaron a seguir indagando, pero ellos querían seguir observando. Entonces colocaron un dispositivo en el medio de estos dos. Esto es un muro. Esto es como quien dice lo podemos decir así, llamémoslo atómicamente, pero es algo así como un cartón, una lámina que pusieron entre este haz de luz que está disparando protones y este muro. Entonces empezaron a mirar, a revisar, a mirar, y estos patrones eran supremamente extraños. Pero bueno, algo interesante, cuando ellos empezaron a hacer esto, entonces dijeron, ok, vamos a observar con detalle, vamos a colocar un dispositivo, y entre el medio de estos dos colocaron un observador. Voy a colocarle un ojito en el medio, ¿sí? Vemos que este es el ojito. Le colocaron un observador entre estos dos, ¿sí? Le colocaron este observador, y cuando le colocaron el observador, empezaron a mirar algo supremamente interesantísimo. Y es que empezaron a ver este patrón. Ya no volvían a ver este patrón. Este patrón de interferencia. Entonces decían, wow, ¿cómo así? O sea, el observador en alguna manera está interactuando con los electrones para que tomen una posición en específico, como en este caso. Son una de las cosas que uno dice, wow, ¿cómo un observador puede modificar una ley física? O sea, no está interactuando en la acción.
Entonces es una de las cosas más, de los misterios de la cuántica que aún los científicos no tienen ninguna explicación para esto. Entonces, em, esto es una de las cosas que nos ayuda a nosotros a entender que cuando empezamos a hablarlo desde la parte, esto es la parte científica, o cuando empezamos a hablarlo en la parte espiritual, empezamos a entender ya muchas cosas. Empezamos a entender que nosotros tenemos que empezar a tener una mente más cuántica. ¿Qué es lo que pasa en este escenario? En este escenario, cuando el usuario ya, perdón, el usuario, el observador está acá y empieza a ver esto cuánticamente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo que pasa es que el cerebro empieza a interactuar con el campo cuántico y los protones empiezan a tener, como quien dice, un orden, como si estuvieran en la física clásica. O sea, empieza a haber dos haces de luces acá, que son estos protoncitos que tengo acá, y así, o sea, la proyección de estos dos ranuras en el muro de atrás, se va a ver esto. Yo los dibujo en punticos porque pues, son protones de luz. Son fotones de luz, perdón. Entonces empieza uno a verlos así. Entonces, pero ya ustedes se imaginarán cómo es. Pero básicamente lo que uno ve es la luz proyectada a través de esto. Entonces uno empieza a decir, pero bueno, entonces el observador, ¿por qué qué está haciendo ahí? Lo que pasa, bueno, y esto sí ya es canalizado por mí, lo que pasa es que nuestro cerebro empieza a tomar, como quien dice, posición. Recuerden que aquí en este universo tenemos arriba, abajo, derecha, izquierda, todo esto es así. Entonces, como esos electrones empiezan a interactuar también con nosotros desde el campo cuántico, empiezan a alinearse, a ajustarse a esta realidad. Y por eso es que los científicos, cuando hicieron este experimento y colocaron el observador, ya cuando el observador estaba aquí, empezaron a ver este patrón y no este. Entonces se desconcertaron, pero ¿cómo así? Entonces colocamos el observador y empezamos a ver este. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar aquí el observador también para que se vea acá. Entonces, vemos aquí el observador, y eso me quedó como muy extraño, pero bueno. Entonces, eso es un ojito, pero de pronto no se ve tan bien, pero bueno, básicamente colocaron el observador y las cosas estaban ya en orden. Quitaban el observador y empezaron a ver todo así. Entonces, era muy interesante este experimento. Y básicamente lo que nos dice es que para poder nosotros trabajar con el campo cuántico tenemos que unirnos con las dos partes, o sea, unir las dos partes, el masculino y el femenino al mismo tiempo, para que nuestra mente empiece a trabajar más cuánticamente y podamos ver el todo, ver las cosas así y no así. Porque esto genera separación, que es lo que nos permite ver todo como más cerrado. Pero cuando tú abres el campo cuántico te va a permitir ver absolutamente todo. Esta es una de las teorías que es bastante interesante y que nos ayuda mucho para nuestro despertar. Entonces muchas personas dicen, bueno, ¿y yo cómo puedo lograr esto? ¿Qué técnica tenemos? Sí, hay una técnica. Y algún tiempo atrás, yo digo un maestro, pero es un doctor también, es psicólogo. Él ya no está con nosotros, pero se llama Jacobo Greenberg. Es un científico mexicano. Hizo muchas pruebas con este tipo de cosas. No sé si él estaba conectado también con la física cuántica, pero hay uno de los videos que voy a compartir también ahí en nuestro canal. Y es en donde él dice que él trabaja con el observador. Entonces, y empieza a hacer la técnica de meditación, pero desde el observador. O sea, es como si él se saliera de él mismo y empezara a ver, o como si yo me saliera de mí mismo y empezara a ver al otro Alexander al lado. Y empezara a observarlo, pero no lo juzga
y no lo, y como quien dice, no lo juzga, simplemente lo observa. Y después lo que hace es integrarlo y así sucesivamente. Hace una serie de cosas. Bueno, él comienza con uno tenemos que respirar primero y lo que hace es observar la respiración. Después te pide que observes los pensamientos, que los observes pero que no los juzgues. Pero entonces cuando termines de observar los pensamientos, unes los pensamientos y la respiración. Después te dice, mira las emociones. ¿Qué emociones tienes? Cuando las termines de observar, entonces vas a unirlas en un solo paquete. Entonces vas a mirar la respiración, los pensamientos y las emociones. Después vas a sentir tu cuerpo. Vas a empezar a mirar qué es lo que sientes, si hay un dolor, si hay algo que te está afectando en el cuerpo. Entonces lo vas a sentir, lo vas a observar, no lo vas a juzgar y después de que haces ese primer paso, después lo integras. Entonces lo integras a la respiración, a los pensamientos, a la emoción, en un solo paquete. Después, él dice que no tenemos que integrar los sonidos que estamos escuchando en nuestro ambiente. Y lo mismo, no los juzgas, después de que no los juzgues, los escuchas, los dejas pasar, pero no te identificas con él, sino simplemente dejan que sean, los observas, no los juzgas y después los integras. Los integras a la respiración, a tus pensamientos, a lo que sientes en tu cuerpo, y después a los sonidos. Entonces ya vas integrando todo esto. Él dice que después de que uno hace esta integración de este observador, va a llegar un punto en que te vas a dar cuenta en que eres parte de todo y que todo es parte tuya y tú eres parte de todo. Ves todo desde una perspectiva, pero cuántica, es lo que yo digo, que es viéndolo científicamente, es el patrón de interferencia, que es donde todos los protones se van hacia todas direcciones. Son las infinitas posibilidades. Ahí es donde empezamos a tener ese tipo de mente. Entonces me preguntarán, ¿y qué hace uno en este campo cuando está ahí? Muchísimo. Porque cuando uno está en estos campos, uno puede inclusive entrar a interactuar con lo que uno quiera modificar de la vida de uno y poderlo cambiar a nivel atómico. Entonces, mira, ¿pero por qué? ¿A qué me refiero con eso? Entonces, cuando tú estás en un modelo y en un estado de que tú eres parte de todo y todo es parte tuya, inmediatamente tú puedes centrar tu atención en algo específico y lo vas a ver desde una perspectiva totalmente diferente, porque lo vas a ver desde atómicamente, vas a ver lo positivo, lo negativo que tiene eso, no lo vas a juzgar, pero entras en una relación de trascendencia, como que, ok, es hace parte de mí y hace parte de lo que yo decidí trabajar con esta, por ejemplo, esta enfermedad que tuve y empiezas a trabajar desde el campo cuántico. ¿Qué pasa ahí en ese campo cuántico? En que tú puedes transformarlo. Porque recuerda que así como cuando la persona desde el observador era capaz de modificar esa estructura, tú eres capaz de modificarla también desde la parte cuántica. Entonces vas a poder cambiar cualquier cosa que tú desees desde ese tipo de meditaciones. Supremamente bonito ahí. Voy a colocar el link en el video para que ustedes se vayan conectando con esto. ¿Por qué estoy haciendo este video? Es precisamente para eso. Porque nosotros vamos a empezar a trabajar con dispositivos que nos van a ayudar a trabajar desde el observador. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está sucediendo a mí y cómo desde mi observador yo puedo sanarme? ¿Sí? Es básicamente eso lo que les quería comentar en este video. Es eso,
es algo supremamente maravilloso. Hay otra, antes de terminar el video, hay otra ley física que se las quiero explicar rápidamente. Y es es el entrelazamiento cuántico. Es otra de las teorías que también, como quien dice, desconciertan a los científicos. Y me van a preguntar, ¿pero por qué? El entrelazamiento cuántico es muy bien conocido en la parte espiritual, pero básicamente podemos tener dos partículas tan lejanas como de aquí a Plutón, llamémoslo así. ¿Qué es lo que pasa? A mi nivel minúsculo, o sea, aquí en esta hoja, a nivel microatómico como de átomos, de la distancia de este pedacito de la hoja a este pedacito puede haber la misma distancia de aquí a Plutón. O sea, imagínense las dimensiones de eso, inclusive más. Entonces, a nivel subatómico, cuando trabajamos desde allí, lo que pasa es que cada partícula que están interrelacionadas, todos los átomos de esta hojita hasta acá están unidos unos con otros. Si yo entro a un electrón de esta esquinita y lo modifico, digamos que yo cojo allá y me meto allá y le modifico un pedacito, le corto un pedacito o le pego un mordisco, como la manzanita de Apple, le pego un mordisquito. El protón que esté más relacionado con este, digamos, uno de los protones que está más relacionado con este, que se encuentra aquí, va a tener el mismo comportamiento. O sea, va a copiar en la misma mordedura de la manzanita. O sea, yo lo muerdo y él también va a ver, vamos a ver inmediatamente que eso sucede. Es como así, o sea, es como magia. O sea, yo modifico este protón y inmediatamente el otro protón se afecta. ¿Cómo es esto posible? Ese es el entrelazamiento cuántico. Es algo que los científicos no han podido entender todavía. De hecho, a Einstein no le gustaba mucho. Le decían el desdoblamiento cuántico también. Es porque las partículas, así estén muy distantes, pero están relacionadas entre sí, copiaban inmediatamente el mismo patrón. O copiaban un patrón opuesto. Entonces, digamos, si esta partícula era roja y la otra era azul, si yo la convierto a esta azul, la otra se convierte en roja inmediatamente. Entonces, todo este tipo de cosas sucedían cuando pues, los científicos empezaron a hacer estos experimentos. Ahora bien, traigamos esta teoría a la parte espiritual y cómo el entrelazamiento trabaja con nosotros. Es muy sencillo. El entrelazamiento cuántico trabaja con el tema de la información. Hay que recordar que la unidad más pequeña que tienen los electrones se llaman los quarks. Los quarks son básicamente información que se pasa de un átomo al otro. Básicamente es información, ¿sí? Por eso es que sucede el entrelazamiento cuántico, porque los quarks que están conectados unos con otros llevan esa información de una partícula al otro. Que los quarks recuerden, es una de las partículas más pequeñas que un protón. Imagínate, si un protón es pequeño, los quarks están dentro de los protones, entonces es aún más pequeño. Entonces, cómo nos afecta a nosotros este tipo de cosas? Digamos, el entrelazamiento cuántico en nuestra vida diaria, en mucho. Cuando nosotros decimos que nosotros atraemos como nosotros vibramos, es un claro ejemplo del entrelazamiento cuántico. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que dicen, yo siempre atraigo a mujeres conflictivas o parejas conflictivas, y entonces es ese tipo de cosas. O sea, yo atraigo o yo siempre atraigo algo en particular. Es eso. Es ese entrelazamiento cuántico, son esa información que nosotros estamos atrayendo por vibración, ¿sí?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros con los dispositivos y todas las cosas que vamos a trabajar? Es a reconfigurar esos quarks, todos esos protones a nivel atómico para que nuestra realidad cambie. Recuerda que todos somos cuánticos, ¿sí? Desde los planetas, los universos, todos éramos cuánticos, somos cuánticos. Entonces desde allí es donde tenemos que empezar a hacer nuestra sanación también, porque pues si estoy enfermo, tengo que averiguar qué es lo que realmente me está generando esa enfermedad, cuál es la información, qué es lo que me está haciendo eso, qué es lo que me está dejando esta enfermedad, ¿sí? Es como quien dice, necesito llegar a saber qué debo aprender de esta enfermedad, ¿sí? Y una vez yo llegue a qué es lo que yo debo aprender, necesito ya empezar a mirar cuánticamente desde una mente cuántica también, qué es lo que está haciendo, qué información tienen esos protones y esos electrones que yo puedo capturar para aprender, porque ellos almacenan información. Entonces, eh, por los quarks. Entonces, cuando yo capturo esa información, es lo que necesito, aprendo de esa información y necesito trascender. Que en la técnica de Jacobo Greenberg también nos cuenta de cómo nosotros podemos trascender, integrar. Porque cuando estás en ese estado de meditativo, de cuando empiezas a ver desde el observador, empiezas a ver, empiezas a generar el vacío, lo que los físicos llaman el vacío, en donde no hay arriba o abajo, nada, estás ahí. Y desde el vacío es donde tú coges y trasciendes lo que tú necesites trascender en tu vida. Entonces, este entrelazamiento cuántico también nos ayuda a entender qué es lo que nos está sucediendo. Y por medio de técnicas como esta que nos muestra Jacobo Greenberg, podemos empezar a trabajar a cómo puedo empezar a cambiar mi realidad meditando y viendo viendo lo que yo estoy viendo o lo que estoy vivenciando que me está afectando desde el observador, saliéndome y empezándolo a ver desde el observador. Porque solo así me voy a permitir ver por medio de la mentalidad cuántica, yo le digo así, pero es nuestro cerebro se convierte cuántico, nos va a permitir ver el todo, porque vas a ver lo positivo y lo negativo, todo en el vacío, o sea, cuando llega a cero, y vas a poder trascender todo lo que te esté sucediendo. Pero es solo allí en donde vamos a poder realmente trascender la información. Bueno, y ya que he estado explicando todo esto y, digamos, me he demorado un poquito, ¿a dónde voy con esto? A que vamos a tener que trabajar esto por medio de algunos dispositivos etéricos que nos van a ayudar precisamente a ayudarnos a estar en ese estado del observador, ¿sí? A ayudarnos a ver qué es lo que nosotros realmente necesitamos trabajar de nosotros mismos para podernos sanar a nosotros mismos. Entonces, es por eso que estos dispositivos, ya he venido canalizando algunos, nos van a ayudar en esto. En el próximo video voy a comenzar con uno de estos dispositivos, pero sin antes decirles que sí, no los podemos ver, pero existen. Y vamos a empezar a hablar vamos a hablar un poquito de por qué no los podemos ver y todo eso. Decimos, sí, son etéricos, pero fíjate que la física cuántica nos explica por qué. Fíjate que hay partículas en el universo los físicos dividen las partículas en el universo de acuerdo a su velocidad. Entonces hay partículas que van menos de la velocidad de la luz, que van más lentas de la velocidad de la luz. Hay partículas como el fotón, que viaja a la velocidad de la luz.
Y hay partículas como los taquiones que viajan a más allá de la velocidad de la luz. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué? Pues lo que pasa es que estos dispositivos que vamos a trabajan con energía taquiónica. Entonces, no son dispositivos que no vamos a poder ver. Es decir, ¿por qué no vamos a poder ver? Porque los taquions es una partícula hipotética. Todavía no se ha demostrado que existen. ¿Y por qué? Porque viajan más allá de la velocidad de la luz y nuestros ojos solo pueden percibir información que va hasta la velocidad de la luz por los fotones. ¿Sí? Entonces yo puedo ver un carro al frente de mi casa es precisamente porque los fotones del sol caen sobre ese objeto y yo lo puedo visualizar. Pero cuando hay partículas que van más allá de la velocidad de la luz, ¿qué pasa? Pues no los podemos ver. Entonces, ¿por qué? Porque trabajan con taquiones. Y por eso es que están en otra dimensión, porque inclusive Einstein estuvo mirando que le preguntaban, y bueno, ¿y qué pasa si tenemos digamos una partícula que viaja más allá de la velocidad de la luz? Entonces él decía, no la veríamos, sencillamente estaría en otra dimensión, estaría en otro universo. Y ese puede estar al lado de nosotros, pero está en una dimensión, o sea, está en otro tipo de vibración diferente. Por eso no lo podemos ver, aunque los vamos a poder sentir. Y dice, pero ¿por qué sí lo vamos a poder sentir? Porque recuerde que la intuición es mucho más rápida que la mente, inclusive. Entonces vamos a poderlos sentir, intuir, como que los vamos a decir, aquí está, aquí yo lo percibo. Entonces vamos a poder percibir este tipo de cosas este tipo de dispositivos muy fácilmente. Y a través de péndulos también lo vamos a poder, digamos, verificar, porque una vez tengamos ese dispositivo etérico en nuestro campo áurico, vamos a poder pasar un péndulo y averiguar si él se encuentra ahí, si está colocado correctamente este dispositivo. Y eso les quería comentar. El dispositivo que viene ahorita se llama el nivelador de partículas. Es un dispositivo que nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día, en encontrarnos a nosotros mismos sobre todo. Este ha sido canalizado por los arturianos, ¿no? Me lo canalizaron ellos para que nosotros empecemos a trabajar con estos dispositivos. Les quiero recordar que estos dispositivos, muchos de ellos los trabajamos desde que estuvimos en Lemuria, en Atlántida. Entonces, no es algo tampoco novedoso, porque ya pronto o algunas personas van a identificarse con este tipo de dispositivos y a trabajarlos. Entonces tampoco es que yo diga, ay, no, estás canalizando cosas que no existen. No, ya existían. Yo estoy básicamente ayudando a traer este tipo de información como canal, pero yo también los necesito utilizar. O sea, por más que yo baje la información, no significa que yo tengo, digamos, yo conozco, yo soy el que cree esto. No, no es así. Yo simplemente canalicé la información y entre todas las personas de Meniskayan que están con nosotros, nuestro grupo, vamos a trabajar y a desarrollar este dispositivo. Es como quien dice, yo les comentaba a los muchachos en una de nuestras reuniones, les comentaba que era como si yo sacara un carro viejo del garaje y que entre todos vamos a ir polichando. Básicamente es algo que ya estaban, cosas que muchos de esos dispositivos ya estaban y que pues entre todos vamos a ir trabajando y trabajándolo con nosotros mismos, porque vamos a hacer es que estos dispositivos los trabajemos nosotros, los experimentemos entre nosotros, y los videos que van a salir ahora en adelante van a ser más experienciales. Voy a hacer un video de, ok, este es el dispositivo,
para esto sirve, esta es la técnica con que se activa y todo lo demás. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Nos vamos a, cada uno por su lado va a practicar con el dispositivo, y en los nuevos videos que vamos a tener nos vamos a encontrar y decir, ok, ya lo probé, ¿qué sensaciones tuvo? ¿Qué pasó? Si tuvimos dudas, si tuvimos algunas cosas que no son, yo voy y las canalizo y las seguimos puliendo. Pero la idea de esto es que estos dispositivos van a estar al alcance de todos. Todos estos videos que se van a hacer con estos dispositivos, porque van a ser bastantes, son dispositivos que nos van a ayudar a nosotros, a que nos alineemos, ¿sí? Básicamente. Entonces, sí, eso es algo que vamos a ir armando entre todos, y eso es Meniskaya, las nuevas técnicas de sanación de la 5D. Espero que les haya gustado este video, lo hago con todo el amor, y pues vamos para adelante con este video. Mañana a esta misma hora pretendo hacer el primer video del primer dispositivo, entonces espero que pues que a todos les guste. Es algo que, como les dije, lo hago con todo el amor del mundo, y son dispositivos que nosotros mismos vamos a experimentar, porque la sanación de la 5D va desde uno. Ahora, esto no quiere decir que si hay una persona que dice, Alexander, definitivamente no pude conectarme con el dispositivo, no sé, no tengo el gradiente de vibración que necesito para que el dispositivo pueda funcionar apropiadamente en mi campo áurico, nosotros, Meniskaya y Brian, Rosita, Edwin, vamos a ayudar a todas las personas a estas personas que no pueden hacerlo, pero ustedes mismos desde su casa lo van a poder hacer sin necesidad en que nosotros lo podamos ayudar, porque así va a ser la sanación. Va a ser sanación desde la información, desde el conocimiento que yo voy a aplicar a mí para mi propio bienestar, ¿sí? No quitando de que si hay algo o alguien que necesite ayuda con estos dispositivos, y nosotros vamos a poderlo ayudar a que esto les funcione, para que les ayude para su sanación. Espero que les haya gustado el video. Ahora sí me he despido ya 2 veces, pero ya ahora sí me despido. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.